ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Enfatizo mi. Es más, debía haberlo puesto con mayúsculas. Me gusta las referencias a Dios, ponerlas con mayúsculas. Mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Jesús está diciendo que Él va a edificar su iglesia. Hay muchas posturas aquí, que si fue sobre la palabra de Dios, que si fue sobre Pedro, que si fue sobre Él mismo. Y realmente eso es algo que no me tiene tan preocupado, porque yo estoy seguro que usted lo va a poder ver de otra manera. Pero lo que quiero que usted conecte es que la iglesia, esa palabra, es una idea de Jesús, es una cuestión de Jesús, es una misión de Jesús. La iglesia no es una idea humana, aunque muchos quisieran manejarlo así, muchos lo venden así, pero la iglesia del Señor, que se reúne en todo el mundo con sus distintas denominaciones y formas de hacerlos, aquellos que verdaderamente se reúnen a exaltar a Jesús y a tomar su misión, esa es una idea de Él, no es una idea humana. Por supuesto que Dios usa hombres, algunos medio atarantados como su servidor, pero Dios usa hombres, pero es su idea. El que un hombre se pare acá a predicarle a usted es idea de Él. El que usted venga y el que usted se congregue es idea de Él. El que se pare otro hombre aquí a decirle levante las manos, vamos a cantar, es idea de Él. Todas las cosas que aquí se hacen son idea de Él, pero mi pasión es regresar a la fuente. Y termina diciendo, y el poder de la muerte no la conquistará. Quiere decir que a su iglesia Jesús le ha entregado un poder mayor que el de la muerte. O como dice en algunas otras versiones más claramente, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y entonces es una idea de Dios. Él es el originador de esta idea y Él le ha entregado un poder. La palabra iglesia en el idioma que la leemos es eclesia. Eclesia, diga conmigo eclesia. Bienvenido a su primera lección de griego. Eclesia, dígale a su vecino eclesia. Me da así como cosa esa palabra, así como eclesia. También puede hacer eso si usted quiere. La palabra eclesia tiene una connotación gramatical que quiere decir asamblea. Es lo que quiere decir. Es un grupo de personas que se reúnen por cualquier situación. Estoy hablando del griego del primer siglo. Por lo tanto, a las sinagogas del primer siglo no se les llamaba sinagogas. Eso se separó después. Se les llamaban eclesías. Cuando Pablo escribe a la iglesia, él le está escribiendo a sinagogas, por lo menos en el contexto del primer siglo. Pero también el jueves en la noche estuvimos en Reformarte allá en el IRTRA y hubo una manifestación. A mediodía los trabajadores de la USAC, si usted es trabajador de la USAC, le pido que por favor haga manifestación cualquier día que no sea el 31 de octubre, porque nos arruina el tráfico. Hicieron una manifestación, se juntaron y yo no sé qué querían. ¿Sabe qué hicimos nosotros? Nos fuimos a orar y les llovió y se dispersaron, gloria a Dios. Si es trabajador y para la universidad me disculpa aún más, por favor, pero ¿para qué se pone ese día, va? Esa manifestación se puede definir como una eclesía, es una iglesia, es lo que la palabra representa. Una célula o un grupo en casa, un grupo es una eclesía.
cuando los maestros se juntan para hacer una eclesía de distintas maneras. Lo que estoy tratando que usted conecte es que eclesía, que Jesús dijo, no significa lo mismo que usted entiende hoy, porque hoy cuando usted oye la palabra iglesia, usted se imagina una cruz, un grupo de personas, pero es distinto, y eso lo tenemos que saber. Cualquier grupo organizado y no organizado en el primer siglo se llamaba iglesia. Pero Jesús está hablando de su iglesia, y eso es lo que la diferencia de los demás grupos, y ahí vamos. Entonces, es correcto decir que la palabra iglesia significa asamblea, grupo de personas. Y dentro de esto, ya hablando de lo gramatical, hay dos aspectos históricos que yo quiero tocar con usted, y aquí viene la parte, a los que no les gusta la historia, la parte aburrida, a los que les apasiona la historia, aquí viene algo que debemos de atender. Sin embargo, esto, y más que cualquier otra cosa, en el ejemplo que yo le decía, es sacar la cabeza de la maleza y aprender de nuestra vida, aprender de nuestros errores y aciertos del pasado. Hay muchos eventos históricos que formaron y que desembocan en lo que la iglesia es hoy, o significa hoy, pero que no significaba en ese entonces. Yo quiero tratar dos con usted, dos específicamente. El primer aspecto histórico empieza en el año 250 antes de Cristo. 250 años antes de Cristo. Es decir, hace casi 2378 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los israelitas por el imperio griego son perseguidos y empieza una diáspora. En el primer siglo, cuando Jesús vivió, vivían 5 millones de israelitas. No me gusta llamarle judíos porque no quiero que se confunda con la religión. Lo voy a llamar israelitas. 5 millones. 2 millones en la diáspora y 3 millones en lo que hoy se conoce como Israel. Jesús fue uno de esos 3 millones que habitó en ese lugar. Pero 2 millones. Y ellos empiezan a salir de Judea por persecución religiosa y por necesidad de plata. Eso es algo que nosotros conocemos muy bien. Por favor, ninguno de ustedes se va a unir a la marcha que ahorita está tratando de irse a Estados Unidos. Eso es algo que nosotros sabemos muy bien. ¿Dónde hay trabajo? Ahí se va uno, ¿verdad? Dice que Don Chevo, allá en Estados Unidos, hasta en el suelo se encuentra el pisto. Entonces Don Chevo sacó su visa y se fue para Estados Unidos, y cuando llega ese día, ahí en la oficina de migración, mira un billete de $20 tirado. Dijo, mañana, hoy vengo cansado del viaje, mañana empiezo. La necesidad económica es algo que mueve las masas. Muchos de nuestros compatriotas se han ido a buscar un futuro mejor. Bueno, lo mismo que pasó ahí. Y cuando uno llega a Estados Unidos, y permítame decirle una experiencia mía, cuando me fui a vivir a Estados Unidos y llego a la ciudad donde yo viví, que fue o es la ciudad de Lansing en el estado de Michigan, entro a una tienda. Bueno, en ese entonces, yo lo estoy hablando de los 80, habían 27 guatemaltecos. Ellos se tenían contados porque se juntaban a llorar. De esos 27, 5 eran familia mía y otros 4 eran familia de ellos. Así que yo estaba ahí extrañando mi tierra, y un día de esos yo miro una tienda y decía Mexican Supermarket.
supermercado mexicano, y yo, ávido de querer escuchar español, dije, pues, aunque sea español mexicano, dije yo, ¿verdad? Con el respeto a los hermanos mexicanos. Pero es que el mejor español del mundo es el Chapín, ¿verdad? Ahorita se hubiera echado un gloria a Dios, pero lo vamos a dejar para otro. Y yo entro y hay un tipo ahí, hermano, bien mexicano. O sea, pues yo soy un poquito blanco. Él es bien así que usted se lo hubiera podido encontrar en cualquier mercado acá. Y yo le hablo al tipo y le digo, en español, ¿cuánto cuesta tal cosa? Se me queda viendo de pies a cabeza y me dice, I'm sorry, I don't speak Spanish. Eso quiere decir, discúlpame, no hablo español. Yo dije, y a los chapines, ¿eh? Se fue un chapín a Estados Unidos y vino de vuelta a Guate a las 3 semanas. Oh, yo no hablar mucho español, pero lo llevaron a tomar a todas las San Lucas. De plano era familiar de Dania, pero el meneadito no se le había acabado. Ay. Porque cuando se va a otra cultura, uno tiene que insertarse a esa cultura. Y una de las cosas que se perdió fue el idioma. Se perdió el idioma arameo y hebreo. Y las nuevas generaciones, 1 o 2 generaciones después de eso, empezaron a hablar en griego. En Israel se hablaba arameo, Jesús habló arameo. Pero estos empezaron a hablar en griego. ¿Y sabe qué? Ya no podían leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no la entendían. No la entendían. Era algo desconocido. Cuando nosotros perdemos, no debemos de perder el sentido de conexión con nuestras raíces, hermano. Especialmente con nuestras raíces espirituales. Y entonces hacen una traducción bíblica que usted la puede buscar por internet y se llamó la Septuaginta. Es esa que está ahí. Es una traducción del Antiguo Testamento, porque no hay Nuevo Testamento. Sorpréndase, Jesús nunca leyó el Nuevo Testamento porque se escribió 50 años, 30 años, entre 30 a 60 años después de su resurrección. Así que Jesús, pero para mantener el nexo espiritual traducen el Antiguo Testamento y esa Biblia es demasiado importante. Esa Biblia es la que permite que el cristianismo primitivo empiece a tener sentido, porque los primeros creyentes, cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, no está hablando del Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento es inspirado, está hablando del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros hacemos esa conexión y entendemos que la Septuaginta nos dice en este griego cómo se decían las cosas en hebreo, las cosas nos van a cambiar. La vida y la perspectiva nos va a cambiar. No sé si me logro explicar en la idea. El punto es que no es lo mismo traducir del hebreo al castellano hoy o a cualquier otro idioma para entender, porque el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Cuando hay una palabra del Nuevo Testamento, nosotros, si queremos ser fieles al texto, tenemos que ir a buscar en el Antiguo Testamento, y la Septuaginta provee ese nexo. De eso vivió Pablo, porque el griego que hablaron no era un griego, era el griego que se hablaba en Grecia, sino era un griego judeano. El griego en el que se escribe se conocía como koiné, pero era un griego con modismos de Israel. Por eso, cuando usted escucha, por ejemplo, un ejemplo de esto que dice la escritura, habéis escuchado que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, eso es un modismo hebreo. Eso no es griego, es un modismo. Y entonces, para realmente entender la Biblia, tenemos que hacer ese match. Y entonces aquí quiero aterrizar, porque la Biblia Septuaginta diría de Éxodo capítulo 12, versículo 6, Éxodo, segundo libro de la Biblia,
cuiden bien el animal seleccionado. ¿De qué está hablando? Está hablando del animalito de la Pascua. Ellos están presos en lo que se conoce como Egipto hoy, y ese es el día, esa es la semana de la liberación de Egipto. Y la Biblia lo está narrando. Entonces la Biblia diría: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, dice esa Biblia, toda la iglesia de la comunidad de Israel matará su cordero al cabrito al anochecer. ¿Ya se aburrió? ¿Ya se perdió? ¿No? Bueno, aquí viene la aplicación, la primera aplicación, importante aplicación. El contexto en el cual Jesús usó iglesia es este. Es decir, no es una institución, es un pueblo. La iglesia lo que es un pueblo. Cuando usted se pone esos lentes y vaya a la Biblia a ver que Dios llamó a un hombre, ese hombre es importantísimo para nosotros, se llama Abraham. Y le prometió una descendencia y le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Pablo viene y dice en el Nuevo Testamento que nosotros, los que hemos recibido a Jesús, somos personas de fe, por lo tanto nosotros somos los hijos de Abraham, está hablando de ese sentido. Nunca la idea fue hacer una institución como tal, sino la idea primaria detrás de lo que cuando Jesús dice: y sobre esta roca es edificaré mi pueblo. Y por eso cuando leemos la escritura, por ejemplo, hoy en día, y muchos creyentes vienen y dicen, ¿cómo le llaman a esto? La teología de la sustitución. Dios desechó a Israel y ahora está la iglesia. ¿La ha escuchado? No tiene un sustento bíblico. Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. Israel sigue, los Israel de sangre siguen siendo su pueblo. De hoy en ocho usted se va a enterar cómo nosotros nos hacemos pueblo, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, así que me sorprendiste y gratamente, ¿oíste? Muy gratamente. Entre él y yo, ¿verdad? No sean chutes, por favor. No, hombre, ahí se lo cuento en la tienda, pero tiene que quedar. Hoy hay pepián y hay para llevar. Dios se escogió un pueblo. La idea de Dios era tener una nación. Una nación. La idea de la iglesia es de una nación con un objetivo claro. ¿Cuál era el objetivo de Israel? El mismo que Dios después nos dio a nosotros: ser luz a todas las naciones. Ese era el objetivo de Israel. Y ese es el objetivo de la iglesia. Y entonces vinieron tantas cuestiones y nos fragmentaron eso. Y nosotros no pensamos en iglesia como Israel. Pero el punto es este: ellos siguen siendo el pueblo, pero ahora nosotros también vamos a ser pueblo. Pero no es un tema de religión, porque ¿cuántos de ustedes son chapines? Chapines, así, levánteme la mano. ¿Cuántos no son chapines? Levante la mano mejor, los que no sean chapines. No son de Guatemala, son extranjeros. ¿Dónde están los extranjeros aquí? Tal vez nos están viendo por el Facebook. Un saludo a todos los extranjeros. Si usted, por ejemplo, bueno, aquí todos compartimos la misma fe, pensaría yo. Pero si usted se va a el mercado, ahí hay un pueblo, pero no comparten su misma fe. Bueno, lo que Dios se hizo fue eso, un pueblo. No importaba si íbamos a compartir la misma fe o no, pero esa era la intención original de Dios. Ya voy a ir aterrizando en algo que le va a llamar la atención. Así que Dios se escogió un pueblo. Y Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, quería hacer de todo el mundo su pueblo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los descendientes en la carne
de Jesús se enconcharon para no compartir esto. Ellos fallaron porque 1000 años antes de Jesús, o desde que salen de Egipto, ellos le dan espacio a la idolatría. Ojo hermano, que la idolatría es uno de los pecados que más nos descalifica para ser bendecidos. Y le defino la idolatría hoy en día: cualquier cosa en la que usted ponga su corazón por encima de Dios es idolatría. Si usted no busca a Dios por su familia, por sus finanzas, por él, es idolatría. Dios tiene que estar sobre cualquier cosa. Nuestra fe debe estar sobre cualquier cosa. Y el pueblo de Israel falla. Eso usted puede leerlo en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús viene a buscarse un pueblo. Y Dios quería agregarnos a hacer su voluntad. Tanto posteriormente el judaísmo como el cristianismo se sectorizaron. Pero Dios a Abraham no le habló de judíos y cristianos, le habló de naciones. Hay una cuestión muy interesante y ahorita se lo voy a probar. Usted sabe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no dice cómo hacerse cristiano. Esa es una idea de ahora de nosotros. ¿Cómo nos hacemos cristianos? Hay que bautizarse, dirá uno. Hay que recibir a Jesús en el corazón. Pero eso no es necesariamente hacerse cristiano. Tampoco existe cómo hacerse judío. No existe cómo hacerse una religión. Existe cómo ser pueblo. Eso está muy claro. Mira este versículo. Híjola, no es ese. Le quiero entrar al segundo evento histórico que realmente permeó el concepto de iglesia o de eclesía. ¿Quién es ese que está ahí? Ese tipo que está ahí, ahorita se lo voy a decir a quién me refiero. Este brother, mire, es una foto de Constantino. ¿Quién fue Constantino? En el año 290 un emperador se atarantó y empezó a nombrar Césares y Augustos por todo el imperio. Y eso provocó una guerra civil en el imperio romano. Así cuando él muere, empieza a darse una cuestión de todos contra todos. Ese tipo, parece político del siglo XXI de Guatemala, se da cuenta que hay una fuerza religiosa que ha sido, o hay una fe que ha sido oprimida durante más de 200 años. Y son muchísimos. Los apóstoles hicieron tan buen trabajo que en ese entonces los cristianos son la mayoría. Los cristianos son la mayoría 270 años después de que Jesús asciende al cielo. Son la mayoría, han hecho un trabajo fenomenal. Y Constantino está en guerra. Él era Augusto o César de Inglaterra, y empiezan a guerrear, pero nadie gana. 12, 13 años, nadie gana. Y entonces Constantino se le ocurre la brillante idea y empieza a buscar a los obispos cristianos y a decirles: si ustedes me dan su apoyo, si se unen a mi ejército, yo voy a dejar de perseguir a los cristianos y voy a hacer del cristianismo la religión oficial. Se dice, él proclama que tiene un momento en donde él tuvo una visión de una cruz, y esa es la primera vez que la cruz entra a la historia. El primer signo cristiano era un pescado, y ahí entra el signo de la cruz a la historia cristiana. Bueno, pues los cristianos lo apoyaron, ganaron la guerra. Eso está documentado. Pero llama a los obispos, en entonces así se conocían, y los obispos le dicen, y él les dice: bueno, ahora que ya ganamos, ¿qué es el cristianismo? Y sabe una cosa,
igual que hoy. Nadie está de acuerdo con nadie más. ¿Qué es el cristianismo? Y empiezan, y el tipo se confunde, ¿y qué es? Nadie sabe qué es. Y él se da cuenta que hay 4 centros principales en donde el cristianismo es más fuerte, que fue donde él había reclutado: Roma, Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria y Jerusalén. A los Jerusalén los margina un poco porque son judíos y él era antisemita. Y entonces llama a un montón de obispos de todo el imperio y los junta en el Cancún de ese entonces, una ciudad que se llama Nicea. Y esto se conoce como el Concilio de Nicea del año 325. Y les dice: debatan sobre qué es el cristianismo. Pasa un mes y los obispos están contentos en Cancún de ese entonces debatiendo, debaten sobre quién es Jesús. ¿Era Jesús Dios o era hombre, el Mesías? Ese tipo de cosas no estaban claras porque se ha perdido mucha espiritualidad, se ha perdido mucho nexo a las escrituras. Y entonces nadie sabe, se empiezan a pelear. Los visita al mes y ¿cómo van? No estamos de acuerdo, queremos seguir discutiendo. Chilero, ¿verdad? Discutir mi sombrero, dice Constantino. Llama a una legión romana, los pone afuera donde están y le dice: nadie come, ni bebe, ni sale de este lugar hasta que no me digan qué es el cristianismo. En 24 horas se pusieron de acuerdo, señores. Esto es un hecho documentado. Ese es el cristianismo. Las doctrinas principales de la iglesia se ponen de acuerdo ahí, en el concilio. Por ejemplo, la doctrina del bautismo. Jesús enseñó a bautizar, pero para hacerse parte de la iglesia viene de ahí. La idea de hacerse parte de la iglesia viene de ahí. Sin embargo, y la razón por la que yo lo traigo a colación y por qué yo pienso que influye mucho, es porque el obispo de Roma sale muy fortalecido. ¿Qué sucede? Hay 2 escuelas que están enfrentadas: la escuela de Siria, del norte de Turquía, y la escuela del sur de Alejandría. Y el obispo de Roma ve la posibilidad de hacerlo universal. De ahí el nombre de la iglesia romana. Él sale fortalecido, está en la capital del imperio, aunque después Constantino la mueve, pero él cobra el poder. Señoras y señores, en el concilio de Nicea y en los años posteriores hubo muchos concilios, pero este marca el inicio. Allí la iglesia se convirtió en una institución política. Allí la iglesia se convirtió ahí nació la religión, en una institución política, en el concilio de Nicea. Esto es muy importante para que nosotros podamos ir a Hechos y desempaparnos un poquito de los conceptos que tenemos. Porque la iglesia, la intención original de Jesús era que nosotros fuéramos su pueblo. El legado de esos concilios fue el de un poder político terrible, terrible. Los peores abusos que se han cometido a partir de ahí se cometen en el nombre de Jesús. Por eso es que la reforma protestante es admirable, pero esto sucede 1200 años después. En ese entonces se vendían bulas. Usted sabe que es una bula. Era una bendición papal por escrita que decía que su familiar querido, primero, todo mundo se va al purgatorio. Esa era la creencia. Yo no estoy diciendo eso, pero era la creencia. Todo el mundo se iba al purgatorio, y estando en el purgatorio,
usted podía sacar a su afiliar con una bula del obispo de Roma. Y se cometen muchos abusos. Martín Lutero vino, pero no dejamos de ser institución. Y hoy en día es muy triste ver cómo, y ahora estoy hablando dentro del protestantismo, de lo que se conoce hoy como cristiano evangélico, todavía somos como reyesitos. Cuando la iglesia es un pueblo que Dios lo guía, que Dios lo edifica, que lo construye continuamente. Nosotros tenemos, y los pastores, hermanos, pues nosotros tenemos una función. Pero de donde yo vengo, esa función se ha endiosado, por decirlo así. Yo no sé ustedes por qué no agarran la onda, ¿verdad? Pero de donde yo vengo, el pastor era casi Dios. Y yo tengo que decir que hemos estado en contra de eso. Es un hombre, pero se manifiesta en cosas como tal: pastor, ore por mí. A ver, ¿y por qué quiere que? Es que mire, a usted lo oye más Dios. Así dicen. Mentira. Mentira, Dios oye a todos. Dios lo oye a usted. Si usted quiere que yo me una con usted en fe por algo, con mucho gusto, pero Dios lo oye a usted. Y entonces se ha vuelto una institución. Y nosotros estamos aquí para decir, nosotros los pastores deberíamos de estar aquí para decir, es la asamblea de Jesús, es el pueblo de Jesús. Él lo edifica, Él lo construye, Él lo lleva y lo ha llevado, y siempre Dios se ha guardado un remanente que no se pliega a la idolatría y que sigue hablando de Jesús. Pero no podemos decir que ese es el caso general. Por eso es que es importante revisar esto y regresar, queridos hermanos, regresar a la idea original de Jesús. Somos su pueblo. El único rey es Él. El que manda en su iglesia es Él. Y los siguientes domingos vamos a ver cómo lo hace. A veces pensamos que como no lo vemos, Él no está a cargo, y decimos: ¿y dónde está Dios cuando pasan los tsunamis? ¿Y dónde está Dios cuando pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios en mis necesidades? Pues Dios sigue estando ahí, sigue estando en control. Nada de eso lo toma por sorpresa. Dios sigue siendo, Jesús sigue siendo el que edifica su iglesia, su pueblo. Entonces tengo que concluir que Jesús vino a rescatar personas para constituirlas y edificarlas como un pueblo de Él con una misión específica. Nuestro modelo es lo que Él hizo con su pueblo, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Por eso teníamos algunos coros, unos coros antiguos. Había un coro que decía: en Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui del vil faraón. Y luego, tal vez usted sabe esta parte: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Bueno, esa era parte de ese coro. Faraón es un tipo de el Satán. Moisés es un tipo de Jesús que nos vino a rescatar. Y en muchas cosas estamos en la tierra prometida, pero hermano, la tierra prometida, hay una tierra prometida a la que todavía no hemos entrado, porque todavía estamos viendo un tiempo de escasez. Pero en medio de la escasez, porque en el desierto no se siembra, Dios siempre nos va a mandar o enviar maná. Siempre va a haber la roca que nos sigue, que nos da agua, y la roca es todos los días. Siguiente conclusión: Dios tiene una edificación para su pueblo. Híjola, esa no era, perdón. Estoy emocionado, pero ya casi voy a terminar. Hace 3.500 años, casi 3.500 años,
poquito más, fue el diluvio. ¿Cuántos se acuerdan del diluvio? No porque han estado ahí, pues, sino porque lo han leído en la Biblia. Ah, vaya, eso es distinto. Ay, si le da pena decir que tiene 40 años y levantar la mano era complicado. Después del diluvio, la tierra se empezó a sectorizar. Se sectorizó en 70 naciones. Y por ahí Dios mira a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, el centro neurálgico de la idolatría. Y dentro de ese centro neurálgico, este hombre encuentra a Dios. Se le conoce como el padre del monoteísmo. Me refiero a Abraham. Su viejo le dice, es decir, su papá le dice: mi hijo, vámonos de aquí. Dios, yo medio que Taré era algo idólatra. Como que entiendo que tenemos que ir a Canaán, le dice. Pero no se van a Canaán, se van a Ur de los Caldeos. Y ahí en Ur de los Caldeos, este hombre, la grandeza de este hombre, encuentra, viendo la naturaleza, viendo lo que le rodea, porque es difícil explicarlo, pero en ese entonces, si usted quería lluvia, tenía que comprar al Dios de la lluvia. Si usted quería provisión, compraba al Dios de la provisión. Es como las supersticiones hoy en día, ¿verdad? Para que Dios me bendiga, tengo que hacer esto, más o menos así. Este hombre dice: no, el sol no es Dios. El emperador de ese entonces se llamaba Nimrod, y Nimrod decía: yo soy un Dios. Y Abraham le dijo: tú no eres Dios. Y Abraham descubre al Dios, viendo la naturaleza, al único y verdadero Dios. Y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, y te voy a hacer grande. Y por eso es que las promesas se cumplen en este hombre, Abraham, y en su descendencia. Ahora sí, mire lo que dice Gálatas 3. Es más, las escrituras previeron. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Vieron antes de este tiempo, hoy, en el que Dios declararía justos a los gentiles. ¿Qué quiere decir declarar justos a los gentiles? Quiere decir que nos perdona nuestros pecados. Quiere decir que hay algo que Dios va a hacer, que nos perdona, que nos lava, que nos renueva, que nos bendice. Es la obra de Jesús. La escritura había previsto, ya estaba registrado que Dios iba a salvar a los gentiles por causa de su fe. Y puse la fe, esa sí tuve la conciencia de ponerle mayúscula, por causa de su fidelidad de Dios. No por causa de mi fe, sino por la fidelidad de Dios. Quiere decir que Dios me salvó porque me ama. Quiere decirle que Dios lo salvó por lo que lo quería hacer su pueblo, porque a Dios se le dio su beneplácito hacerlo. No es algo que yo haya hecho, yo no me lo he ganado. No me he ganado estar aquí frente a usted dando testimonio de ese Dios, sino que Dios dijo desde antemano y me vio con mis errores, me vio con mis infortunios, me vio con mis atarantadeces y dijo: no, yo voy a escoger a Vlad y Efraín. Yo lo voy a escoger, lo voy a poner en una familia y él me va a conocer cuando tenga 6 años. Él me salvó y me rescató al igual que lo hace con usted, porque Él es amor. Y la escritura en Génesis, cuando le dio esta revelación a Abraham, ya lo había previsto. Yo estaba ya incluido ahí, usted ya estaba incluido ahí. Así que Dios no se ha olvidado de su amor. Es infinito, es grande. Desde Génesis ya usted estaba incluido en los planes de Dios. Apocalipsis dice algo que yo todavía no lo entiendo. Dice: el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que en sus planes, ya antes de hacer el universo como lo conocemos, ya Dios lo había dicho. Y declararía justos a los gentiles. Es por gracia. Dios te ama, hermano. Dios te ama, Dios te ama. No tiene que ver con lo que estás haciendo. Ahorita vamos a entrar a eso. Ahorita vamos a entrar a cómo corregir tu vida, tus carencias, tus problemas. Ahorita le vamos a entrar a eso. Pero lo primero que tienes que
conectar esta mañana es que es puro deseo de la fidelidad de Dios alcanzarte, amarte, bendecirte y por supuesto entregarte su propia misión. Su misión, compartirla contigo. Eso es ser su pueblo. Y luego dice, no estoy gritando porque estoy enojado, es que estoy emocionado, ¿ok? Y acalorado y un poquito hambriento. Hoy no me dejaron desayuno, pero que Dios perdone a la gente, ¿verdad? Eso es otro tema. Dice aquí, Dios anunció esa buena noticia a Abraham. Dios anunció esa buena noticia a Abraham. ¿Cómo se dice buena noticia en griego? ¿Alguien sabe? ¿Algún teólogo que me diga? Un traductor, saque su traductor. ¿Cómo se dice buena nueva, buena noticia en griego? Evangelio. Muy bien. Dios anunció el evangelio. ¿A quién se lo dio? ¿A quién le dio Dios el evangelio? El evangelio, que es lo que nos da vida, que es lo que nos conecta con Jesús. ¿A quién se lo dio Dios? No podemos pensar que eso empezó no, eso empezó con Abraham. Por eso es que usted y yo somos hijos de Abraham. En este sentido, Dios le dio la buena noticia, el evangelio. De hecho, la Septuaginta, ya le hablé de la Septuaginta. La Septuaginta dice ahí, Dios le dio el evangelio a Abraham hace tiempo, sí, casi 3600 años, hermano. El evangelio es más antiguo de lo que usted cree. Dios le dio el evangelio a Abraham cuando le dijo, Génesis 12:1 o 2, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Dios te ama. Dios está involucrado contigo. Jesús es Dios. Jesús vino para hacerte conectar eso. Vino para demostrarte su amor. Tú no eres un desvalido. Tú no eres una persona que no tiene quien por él. No. A veces nuestros resultados nos alcanzan y la escasez llega, pero no es porque Dios no te quiera bendecir. ¿Qué entonces, si Dios le dio el evangelio a Abraham? Si Dios le dio el evangelio a Abraham, ¿qué es el evangelio? Se lo voy a poner. Abraham es el padre de la fe y Dios le dio, ya se lo dije hace algunos domingos, Dios le dio, ¿qué le dio Dios a Abraham continuamente? Le dio promesas. ¿Se acuerda de eso? Dios a Abraham lo llenó de promesas. Vas a tener un hijo, vas a ser grande, tu simiente, vas a ser rico, vas a hacer esto, ustedes van a tener toda esta tierra. Promesas, promesas. Hay una canción que a mis hijas les gusta mucho, no sé cómo se llama, es uno de estos funky o redimidos o relamidos, no sé cuál de esos, que se llama Promesas. Hermano, el evangelio son las promesas de Dios. Entonces, que Dios le ha dado a su pueblo, que Él viene a edificar continuamente. Si tú estás atravesando algún valle de sombra de muerte, si estás atravesando cualquier situación, si estás atravesando por enfermedad, si estás atravesando por escasez, por problemas matrimoniales, si estás atravesando el Niágara en bicicleta, si estás atravesando el mal, si estás atravesando el peor momento de tu vida, si estás atravesando problemas, si te sientes solo y deprimido, si te sientes triste, si te sientes aburrido, ¿qué más rima? Yo no sé, pero lo que estés viviendo, la forma de Dios de combatir esto son sus promesas, es el evangelio. Y Dios se lo dio a ti que eres su pueblo. Es que esto es algo maravilloso, que Dios te ha dado sus promesas. Lo que Dios hizo con su iglesia es constituir un pueblo para depositar en ese pueblo las promesas de Abraham.
aunque no fuéramos descendientes israelitas directos. Esa es la misericordia y la grandeza de Dios, porque Dios tiene la intención de que esto se riegue por todo el mundo y que alcance al Chapín Vázquez, que levantó la mano aquí en Guatemala hace 44 años y un día dijo: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, y él empezó a edificar mi vida y me volví de su pueblo. Por supuesto que soy Chapín, yo no puedo ir a pedir un pasaporte a nada más que a migración de aquí de la zona 4, y parece que está complicado porque soy Chapín, pero yo soy parte del pueblo de Dios. Mi ciudadanía, al igual que la suya, si usted ya puso su fe y su confianza en Dios, es celestial, y todas las promesas que están registradas en la Biblia son para usted. Hágalas valer, hágalas valer. Ya es hora de que nos despojemos de la victimización. No estoy enojado, hermano, es que estoy emocionado porque esto es demasiado bueno. Ya es hora que nos despojemos de los resultados tan nefastos que ¡pum!, nos atacan y nos pegan y nos hacen y nos dicen: sí, gloria a Dios, pero te alabo, Señor, porque buena onda. Y no, ya es hora de que dejemos esa actitud y vayamos a la Escritura y entendamos que son sus promesas los que nos van a sacar adelante, y que Dios intencionalmente nos las dio. Yo pensé que se iba a parar, me iba a cargar en hombros y me iba a sacar aquí así como ganamos, porque para algo así estaba la cosa. Hermano, no tenemos los resultados que deseamos porque no le creemos sus promesas a Dios. Ese era el punto que yo quería aterrizar. No tenemos la vida que deseamos o que deberíamos porque no le creemos sus promesas a Dios. Que la siembra y la cosecha es una realidad, es bíblica. Pablo dijo: todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por supuesto, pero lo debemos de contrarrestar sus promesas. ¿Sabe qué empeñó Dios cuando le prometió a Abraham que usted sería receptor de esas promesas? Empeñó su palabra. Eso es lo que empeñó. Esa es una mañana para cambiar el chip derrotista, victimista, pesimista, malabarista, no va pero rima, que hemos tenido durante tanto tiempo. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me quiere? Sí, porque eres su pueblo. Porque eres su pueblo, no porque le pertenece, no porque seas de Visión de Fe, no porque seas de una iglesia, no porque seas cristiano. Es mucho más que eso. Por supuesto, necesitamos la estructura de ser cristianos. Eso lo necesitamos. Yo no estoy negando en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que esto sustituye el hecho de que Dios nos construye, nos dirige y nos lleva. Querida iglesia, es hora de que empecemos a aprender a confiar en las promesas de Dios. ¿Qué puedes tener? Lo que Dios le prometió a Abraham. Dios se lo prometió en el capítulo 12. En el capítulo 13, ¿sabe qué dice? Y era Abraham, dice la Biblia, riquísimo. Incluye finanzas. De hecho, la promesa esa que dice: vete de tu tierra para entrar a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Esa Anibe Berajachta, dice ahí, te bendeciré. Eso quiere decir: te colmaré de plata. Berajá, Beracá. Cuando usted vea esa palabra, el valle de Beraca, eres valle de recursos, de finanzas. Te bendeciré, te colmaré de plata. ¿Por qué no lo tenemos? Por dos cosas: no nos hemos portado tan bien, y sus promesas las hemos menospreciado. Hemos visto nuestra naturaleza humana, ha confiado, hemos participado en idolatría, ha confiado en la economía, en el jefe, en el esposo, y no ha puesto, es que no importa, hermano, si tal vez tú eres una dama de casa y piensas en el tema de la plata, es que yo estoy victimizada porque no puedo hacer nada, porque el que trabaja aquí es mi esposo, yo tengo que cuidarme a cuidar a los hijos, y qué bueno que tú cuidas a tus hijos, pero no es tu esposo ni el trabajo que tu esposo tiene lo que te va a proveer. Es que hay una promesa para la descendencia de Abraham, que te bendeciré.
Hay una promesa. El punto es confiar, es poner toda nuestra confianza en las promesas. Pero si vemos y a partir de ver actuamos, idolatría. Quiere poner a Dios en su atributo de la ira, sea idólatra, sea idólatra. Nada lo enardece más que eso. Idolatría es confiar en algo que no sean sus promesas. Abraham riquísimo. Y Abraham cometió errores. El siguiente capítulo dice que hubo hambre. Se le olvidaron las promesas. Se le olvidaron las promesas. ¿Y qué le dice? Sarita, mamita, ¿sabe que vamos a Egipto? Porque yo escuché que ahí hay panito. Vamos. ¿Y qué dice Sarita? Pues, órale, vámonos. Y se van para Egipto. Y cuando están ya llegando, yo no le recomiendo esto a ningún esposo que se lo haga a su esposa. Le dice: mi mamita, usted está muy bonita. Usted es un mango. Yo se lo estoy poniendo en chapinismos, pero eso es lo que él le quiso decir. Y sabe qué, mamita, fíjese que nosotros no sabemos aquí cómo es la cosa, pero seguramente me van a matar por usted, si usted dice que es mi esposa, porque usted está bien bonita. Entonces, ¿sabe qué, mamita? Diga que somos hermanos. Al fin y al cabo es medio verdad. Eran medios hermanos. No me pregunte por qué, porque yo a mis hermanos las veo así como el tema de eso, ¿no? ¿Y sabe qué dice Sara? Va. ¿Y sabe qué pasa? Llega Faraón, la ve y dice: mi harén, ¿qué talito? Y ahí está Sara haciendo cola para pasar la noche con el Faraón y su marido ahí también. Vaya que yo no fui pastor de Abraham, sino qué ministraciones más terribles me hubieran tocado. Prefiero ministrarlo a usted. Tiene menos clavos. Pero como Sara confió en Dios, en la promesa que Dios les había dado, que las iba a guardar, a pesar de que su marido fuera un atarantado, a pesar de que su marido prácticamente la había vendido, Dios intervino. O como dijo mi hija una vez, intervinió, dijo. Dios, ¡pum! ¿Por qué? Porque Él es el rey, porque Él gobierna en esto, porque nada de lo que pasa en el mundo se le escapa, porque Él no va a permitir a aquellos que confían en sus promesas, no les va a permitir que no alcancen esas promesas. Así que la iglesia, ¿qué es? La iglesia es el pueblo que recibe las promesas de Dios hechas a este hombre. Somos su descendencia, ya lo dice Pablo, somos descendencia, y Efesios también lo dice. En Gálatas y Efesios dice: los tales, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y no tengo tiempo para entrar en eso, pero ya terminé, pero no quiero terminar, porque quiero hablarle de las promesas. Estoy enamorado de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios sí se cumplen. No son como las que yo le digo cuando yo me andaba cantineando a doña Mónica: siempre te voy a amar. Y ¿sabe qué? Con mucha vergüenza le digo: a veces no la he amado, a veces he querido estrangularla. Y algunos de ustedes también, pero ya están en mi corazón. En cambio, las promesas de Dios son sí y amén. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso es un hebraísmo que quiere decir se cumplen porque se cumplen. Eso quiere decir, hermano, como decía Gabriel cuando cantaba como búfalo en el rap. ¿Se acuerda de: toma esta promesa, no la dejes ir, llévala en tu diario vivir, camina siempre de tu mano? No sé qué decía, casi me lo sé igual que vos. Toma una promesa. ¿Cómo vas a salir adelante con tu vida? Toma una promesa. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? Necesitas ir a ese libro de promesas para tomar una promesa. Eso sí, la ley de Dios
La Biblia tiene promesas y procedimientos. Otro día les hablo de procedimientos. Se llaman, ustedes los conocen como mandamientos. Así que tampoco es de que solo creo, es que creo y tengo que poner mi fe en hacer lo que ahí dice. Ese es el punto. Pero de eso le he hablado mucho y le voy a hablar más después. Hoy lo importante es que usted conecte que hay una promesa para cada situación y circunstancia, cada área de su vida, que Dios no lo dejó desvalido, que usted no es un satélite desconectado, sino que Dios lo ama tanto que lo hizo su pueblo, su eclesía.